Hola a todos. Bien, pues hoy he decidido hablar sobre algo bastante polémico, sobre la pornografía y sus supuestas consecuencias nefastas o sus supuestos beneficios, etcétera, ¿no? Para realizar este podcast, para que veáis cómo suelo actuar normalmente me suelo informar sobre casi todo lo que trato en ese canal. Antes de hacer un podcast, normalmente o hablo de un tema del que ya estoy súper informado porque, por ejemplo, elecciones catalanas o política catalana, llevo 35 años viviendo aquí o más. Evidentemente, si de algo sé de la política catalana, porque la vivo en directo cada día y me afecta a mi persona en el día a día, ¿no? Te voy a hablar a lo mejor pues, del tema israelí. También sé bastante por circunstancias personales, porque he leído mucho sobre ese tema, libros, etc. etc. Luego, te voy a hablar de cualquier tema que hable normalmente está bastante estudiado, bien porque a lo largo del tiempo y de los años he leído artículos y he escuchado conferencias de gente que sabe más que yo, evidentemente, etcétera, etcétera. Bien porque lo he leído en periódicos o lo que sea, si se trata de una información, por ejemplo, más día a día. Y en ese caso, mejor dicho, de la pornografía, aparte de la experiencia personal que pueda uno tener con la pornografía, ¿no? Su relación personal con ella, lo que he hecho es, por eso aparece la foto de Torbe, lo que he hecho es simplemente... Torbe ha creado un canal de YouTube donde cuenta sus experiencias, su historia, las cosas que le han ido pasando a lo largo de los años, etcétera. Entonces he usado, por una parte, la información que él da en su canal. He escuchado bastantes vídeos suyos, unos cuantos, enteros, porque además yo suelo escuchar siempre los temas, casi siempre enteros, si duren una hora, como 2 o como 10 minutos, me da igual. Cuando elijo realmente un vídeo es para escucharlo entero, porque normalmente suelo escuchar los vídeos mientras hago otras tareas, en plan radio. Luego escuché en un canal más bien de izquierda un reportaje que duraba 1 hora y media, 2, sobre también la pornografía y sus efectos perniciosos en la juventud actual. Y por último, escuché también, bastante interesante, canales que se dedican a entrevistar actrices porno, tanto actuales como antiguas, y hablan ellas sobre su experiencia. También hace un tiempo escuché un podcast muy interesante en el canal ese, me parece que es Jordi Wild o algo así, sobre la vida milagro de Nacho Duval, me parece que se llama, ¿no? Nacho Durán o Nacho Dural, Duval o Durán, quizás. El famoso actor porno español. Y no sé si leí algún artículo sobre Rocco Siffredi y cosas, y gente así, ¿no? Así que digamos que ese podcast está muy trabajado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y realmente, a ver, las conclusiones. No es que vaya a sacar conclusiones aquí, pero sí que voy a dar mi opinión personal sobre esa temática, ¿no? A ver, primero de todo, también hay que reseñar el entorno político que estamos actualmente, el entorno, digamos, que nos rodea y la tendencia que hay hoy en día, que es claramente, digamos, woke, ¿no? Como le he dicho muchas veces en otros podcasts, y os he explicado, ese movimiento woke, que es un movimiento inspirado, digamos, en los movimientos reivindicativos, sobre todo de Norteamérica, de los Estados Unidos de América, sobre todo de los negros americanos, sobre todo de las minorías oprimidas en Norteamérica, que son básicamente la gente de color, negros, así dicho negros, y las minorías que pueda haber étnicas o religiosas en Estados Unidos, que hasta ahora había sido dominado por los así dominados, y sigue dominado en buena partida por los así denominados WASP, ¿vale? Que es White, Anglo-Saxon, Protestant, ¿vale? O sea, los ingleses blancos protestantes, ¿vale?
Así que, y ellos pues establecieron una moral, establecieron una forma de funcionar, tanto si eran demócratas como republicanos, tanto si eran más de izquierdas como más de derechas. Había una forma de funcionar para todo el país que era el estándar blanco anglosajón, ¿vale? Que son la etnia que finalmente dominó los Estados Unidos, las que creó los Estados Unidos de América. Las 13 colonias hay que recordar que eran todos de origen inglés y holandés, con una minoría alemana, ¿vale? Porque esto de los italianos, españoles, irlandeses, eso fue una segunda ola de inmigración muy posterior que acabó de crear la dominación blanca en los Estados Unidos, pero muy posterior a la primera oleada que fue claramente inglesa, escocesa y sobre todo de los protestantes escoceses, ingleses, alemanes y holandeses, ¿vale? Son un poco la gente que más contribuyó a crear las 13 colonias de los Estados Unidos. Y con el tiempo, a pesar de las posteriores oleadas de polacos, de muchísimos europeos, luego una última oleada también de judíos europeos, que son los que se instalaron básicamente en Nueva York y todos esos sitios, realmente establecieron su moral, la moral anglosajona blanca, y el país se ha regido por la moral y la ética anglosajona protestante, pues desde siempre, desde su creación prácticamente. Solo hay pequeños paréntesis como los Kennedys irlandeses católicos, pequeñas élites así católicas irlandesas, normalmente de origen irlandés, y las pequeñas dominaciones de nivel mucho más inferior de los italianos en algunas partes de los Estados Unidos, pero más bien, además, era más bien ilegal, una dominación ilegal al principio, ahora es legal también, los nietos y de los primeros oleadas de inmigrantes de los años 20 del siglo pasado, ¿no? Ahora ya son gente más bien legal, puede haber restos de pequeñas mafias italianas, pero básicamente ahora están muy bien integrados y hacen parte de la sociedad dominante. Y luego, por último, pues los judíos europeos, que más bien de origen polaco, alemán, pues las circunstancias que todos conocemos, ¿no? De los pogrom y el intento de exterminio que sufrieron a mano de los nazis, ¿no? Alemanes, ucranianos y polacos, etcétera. Así que en principio del siglo XX, hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Así que ellos fueron inmigrando desde mucho antes, porque los nazis ya sabéis que tomaron el poder en los años 30, ¿eh? Y los ánimos contra los judíos ya se venían cociendo 10 años antes del intento de exterminio sistemático, ¿no? Por lo tanto, muchos de los que tenían poder adquisitivo, incluso sin tener poder adquisitivo, ahorraban y tal para poder embarcar en algún barco hacia Estados Unidos, ¿no? Así que digamos que realmente los verdaderos dominantes de la moral estadounidense establecieron unos códigos morales que rigieron en Estados Unidos pues hasta bien entrados los años 50, donde el movimiento woke o el proto-woke que se estableció con Martin Luther King, etcétera, pues empezó a liberar los negros. Y más tarde se sumaron pues, las minorías nativas americanas, que son los verdaderos habitantes y verdaderos propietarios de las tierras de Norteamérica, que fueron segregados en reservas. Y toda esta gente, digamos, según como lo miren, los indios adquirieron derechos quizás antes que los negros. Derechos, aunque sea muy limitados, etcétera. Pero para compensarle la putada que les hicieron, por ejemplo, les dieron derechos en las reservas que les establecieron, ventajas, digamos, fiscales y de todo tipo, para que pudieran de alguna forma prosperar antes que los de raza negra. O sea que estaban menos segregados que los negros, por decirlo de alguna forma. Les dieron derechos a entrar en el ejército y tal. Famoso es todos los ejemplos de codificación que usaban la gente en la Primera y Segunda Guerra Mundial, los americanos. El único idioma que sabían que no iban a entender ningún enemigo eran los idiomas nativos americanos, es decir, pues no sé, el apache o cualquier etnia india americana había, no sé, unos cuantos idiomas,
y usaban muchas palabras de ellos para poder codificar comunicaciones del ejército norteamericano, ¿no? Lo cual nos señala que los indios americanos, de una forma o de otra, se habían incorporado a... No en un pie de igualdad, pero bueno, se habían incorporado en la sociedad norteamericana bastante antes o con menos trabas que los negros de origen africano. Bien, o sea que la moral la establecieron ellos, ¿vale? Y se erigió hasta los años 50 tranquilamente. Y eso se estableció también en las películas, es decir, en el cine de Hollywood había unas pautas. Si tú querías ganar un Oscar o hacer una película o que te diferenciaran una película en Norteamérica, en los años 40 del siglo pasado, 20, 30, 50, hasta los 60. Bien, esta cosa no cambió hasta bien entrado, yo creo que los años 70 o por ahí del siglo pasado, quizás los 80 incluso. Había unos códigos que había que respetar, que eran códigos tipo, por ejemplo, pues no se podían mezclar razas, había censuras en los besos, no se podía promover, digamos, sabéis que los protestantes siempre han sido muy tiquismiquis con el sexo, ninguna escena sexual que pudiera pervertir la juventud norteamericana, demasiado, digamos, con un tono demasiado explícito. Los besos tenían que tener una duración muy limitada para que la gente no se pusiera cachonda. Las vestimentas de las mujeres estaban muy miradas, etcétera, ¿no? Un largo etcétera de prohibiciones en cuanto al sexo. Los de raza negra no debían aparecer en las películas lo menos posible y sobre todo nunca podían ser amigos de los blancos o nunca podían estar en pie de igualdad para que dejar bien claro que las dos razas estaban separadas y no se mezclaban, para no ofender la moral protestante racista imperante, y un largo etc también de cosas en ese aspecto, y todo eso estaba muy pautado y o lo respetabas o no te financiaban la película o no salías y desde luego no ibas a ganar un Oscar. Luego, si lo comparamos con los años, y luego me dirán, pues todo eso que tiene que ver con la pornografía, ya vamos llegando poco a poco, y con Torbe, etcétera, ya vamos llegando poco a poco. Y todo eso, si lo mezclamos con las censuras que hay hoy en día en el cine, que están ahora dominadas por el movimiento woke, tanto americano como europeo, que es una fotocopia de los americanos, os dais cuenta que hay cuotas que se deben cumplir. Es decir, tú tienes que la mujer debe tener un papel protagonista cuando más mejor, sino ser la protagonista descaradamente de la película. Ella es la que soluciona normalmente la héroe, es ella. El hombre ya tiene un papel como subordinado a la mujer, o al menos en un plano de igualdad o inferior. Es un poco el despistado, el que no sabe, el burro y tal, y la mujer es la que soluciona todo y tal, incluso físicamente es la héroe muchas veces, es la que pega por el hombre o dispara por el hombre. Eso por una parte. Si os fijáis, luego hay cuotas siempre, tiene que haber siempre un homosexual también protagonista, si puede ser de color o de alguna etnia mejor. Tiene que estar representadas todas las etnias, ya se lo montan siempre el guión para que todas las etnias estén representadas. Las etnias así dichas minorías, incluso la musulmana, que ya ves tú qué minoría musulmana hay en el mundo, son prácticamente 1.200 millones de personas, pero bueno, en fin. Tienen que estar siempre representadas como también en un pie de igualdad con todos los demás, y si puede ser de protagonista, de héroe, mejor. Se prohíbe explícitamente, digamos, que relacionar pues ciertas conductas terroristas con una etnia en particular, cuando la realidad es la que es. Un largo etc de condicionantes que hacen que hoy en día una película pues sea un bodrio, muchas veces, en el cual solamente todo está politizado, wokeizado, y que o cumples estas normas o no vas a optar a un Oscar y no vas a optar prácticamente a salir en las pantallas de cine, ¿no? O al menos no te van a promocionar, ¿no? Por lo tanto, digamos, ahí también vemos que hay una especie de censura, hay una censura y hay unos recortes y hay unos requisitos culturales a cumplir, morales, éticos,
que o los cumples o no tienes libertad de acción. O sea, el artista del siglo XXI no tiene libertad. Tiene cero libertad. Porque muy por encima del arte y de lo que siente el artista y lo que quiere transmitir, está la ideología. Entonces, claro, cuando vivimos épocas así, pues es una auténtica lástima, primero porque como el artista le cortan las alas, no se puede expresar, pues por lo tanto tienes un producto de muy baja calidad, muy ideologizado, y al final se convierte poco más que en una especie de películas propaganda, o sea, son propaganda pura, propaganda política, y ya no hay arte, ¿vale? Y la gente no se da cuenta, y se traga esas películas sin darse cuenta que le están vendiendo ideología, no arte, ¿vale? Y cuando yo voy al cine es para ver arte. A mí me da igual que el protagonista y el bueno de la película sea un tío neonazi. Me da igual que sea un blanco neonazi tal y cual. Si la película es buena, el guión es bueno, me da igual que no pase un mensaje moralizante o ético. Ya me lo haré yo el mensaje. El artista normalmente suele ser mucho más sutil. Y lo que te quiere hacer ver es que todo el ser humano, al final, ante todo, es un ser humano. Y luego está su ideología, su política, sus errores, sus aciertos, etcétera, ¿no? Y un neonazi puede ser perfectamente una persona que salva a una viejecita de ser atropellada, si se le presenta la ocasión. Y un negro puede ser, o un musulmán puede ser el malo de la película y de la realidad perfectamente, y también puede ser el bueno. Pero no solo es el bueno, sino que también puede ser el bueno y el malo. Y el neonazi igual, puede ser malo o puede ser bueno, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de tal. Y ese es el verdadero arte, es hacer ver a la gente que no todo es blanco y negro, sino que la vida suele estar muy teñida de grises y que todo suele depender de las circunstancias. Con la pornografía pasa exactamente lo mismo. Es decir, todo suele depender de cómo lo miras, de tu momento vital y de tu saber hacer con la gestión de la información que recibes. Es decir, tú puedes consumir toda la vida pornografía, igual que puedes consumir toda la vida películas gore o violentas, etcétera, y eso no te va a convertir ni en un obseso sexual ni en un asesino en serie. Puedes ver toda la vida, yo qué sé, películas de terror, y eso no te va a convertir en un monstruo que va a ir por las noches a aterrorizar a la gente. Quiero decir que esto, tú puedes ser un amante del rock duro y no vas a ir pegando por ahí guitarrazos en la calle. Quiero decir, todo depende de cómo sabes gestionar la información, y cada persona es un mundo, cada persona tiene unas circunstancias vividas, y esto de que la pornografía, ahí estoy con Torbe, por ejemplo, cuando él descriminaliza la pornografía o la rebaja, digamos, a lo que es una cosa lúdica, que es como yo la viví toda mi juventud, una cosa lúdica de la cual lo puedes pasar muy bien, la verdad, lo puedes pasar muy bien contigo mismo, de una forma hedonista. Y además, ahora claro, bien, si la pornografía la ves como para aprender a tener sexo o para saber lo que es tener sexo con una mujer, pues andas perdido. O al revés, una mujer con un hombre. Pero si la consumes como lo que es para, digamos, estimular tus fantasías sexuales de una forma hedonista y así justamente evitarte incluso el intentar realizarlas en la realidad, que suelen ser resultados bastante frustrantes, menos para un porcentaje muy pequeño de la población que realmente está muy sexualizada y que es capaz de gestionar el sexo de una forma libre y sin cortapisas, y que además lo saben gestionar y saben gozar de ello. La mayoría de la población no estamos preparados o no están preparados para gozar de un sexo totalmente desenfrenado, para hacer orgías, o para realizar orgías, o para realizar todo tipo de actos sexuales aberrantes que se ven a veces en las películas pornos, sin sufrir graves consecuencias, digamos, en su vida privada, con su pareja, o a nivel psicológico. Entonces, claro, es como cuando ves a Tom Cruise o a cualquier otro actor saltar de un avión a otro, o hacer algún tipo de carambola, o algún tipo de un héroe de cualquier índole, hacer cosas totalmente imposibles de la realidad, ¿no? Disparar golpes certeros a 20 tíos y cargárselos todos, y que los 20 tíos no acierten ni un balazo contra él, ¿no? Pues es lo mismo. Tienes que tener la suficiente madurez mental como para saber
que si tú te ves involucrado en un tiroteo no va a ocurrir esto. Lo más seguro es que te den y te maten los 20 a ti, ¿vale? No que tú consigas matar a los 20. Pues aquí pasa lo mismo. La pornografía es exactamente lo mismo. Tienes que tener la suficiente madurez mental como para saber que la vida real no es esto. Las mujeres no están deseando hacer felaciones de los hombres. Alguna mujer puede que sí. Y en alguna circunstancia puede que alguna mujer que a ti te guste, que tú le gustes, puede que sí, pero no están deseando, no van las mujeres por la calle pensando, le voy a hacer una felación a esta, me voy a poner de rodillas, le voy a hacer una felación. O sea, no es así. Si tú eres lo suficientemente gilipollas como para creer esto, o que una mujer es una especie de objeto sexual que está a tu solaz y que pues, no es así. Pero claro, tú tienes que tener esa cierta madurez, y esa madurez se puede adquirir viendo porno, no hay ningún problema. Eres tú que tienes que contrarrestar luego en tu vida real, pues teniendo una novia real, por ejemplo, teniendo amigas reales con las que hablar, etcétera, y te van a decir, te van a guiar, las mismas mujeres, te van a decir lo que es la realidad, no te preocupes. A base de bofetones o a base de críticas o a base de hacerte ver lo que hay, ¿no? Y es así en el 90% de los casos. Luego también, claro que hay un 10% de mujeres o un 5% de mujeres que son mucho más liberales y que tal y que cual. Incluso hay las famosas ninfómanas. Pero esto no es lo normal, lo tenéis que entender, ¿no? Ahí ya voy más o menos a la juventud, ¿no? Así que la pornografía es un peligro. Depende en qué mente esté, ¿no? Pero yo creo que en general no. Y lo dice una persona que confieso haber consumido pornografía, e incluso de forma ocasional, todavía hoy en día la puedo llegar a consumir. Y lo digo con toda la tranquilidad del mundo, y yo me veo como una persona totalmente normal, con mis fantasías como todo el mundo, pero vamos, hasta ahora toco madera, tengo el casillero judicial totalmente libre de toda culpa, no he cometido ningún tipo de atropello, etcétera, a estos niveles, ni a ningún nivel, de hecho. Así que lo puedo decir con la tranquilidad moral y ética que me ampara, y os lo puedo asegurar. O sea, a mí el consumir pornografía no me ha convertido ni en un pervertido sexual, ni en un violador, ni en alguien que va pensando en esto todo el día. No quiero decir que eso es una cosa absurda, es una cosa totalmente estúpida. Ahora bien, una vez dicho esto, o sea, criminalizar estas cosas, pues aparte que el sexo es un comportamiento natural, al fin y al cabo, quiero decir, no hay nada más natural que el sexo, está al mismo nivel que una necesidad básica, es decir, que ir a miccionar o que ir a orinar, si queréis, o que ir al lavabo cuando uno tiene ganas de vientre, ¿no? Quiero decir, está al mismo nivel en realidad, ¿eh? Si lo queremos mirar. Si luego le damos el plus del amor, etcétera, pues bueno, adquiere otras... Pero a nivel fisiológico no tiene más importancia que esto, ¿eh? O sea, quiero decir, masturbarse al final no deja de ser una necesidad fisiológica que tienes en un momento puntual que lo alivias y se acabó. O sea, si nos ponemos fríos, no hay mucho más, ¿eh? Luego le puedes envolver todo lo que quieras, religiosos, tonterías, etcétera, etcétera, pero al final no tiene más importancia que esto, ¿eh? O sea, que ir al lavabo. ¿Vale? Vamos, yo es así como lo veo. No tiene prácticamente ninguna importancia moral ni ética más que la que tú le quieras dar, la carga que tú le quieras dar. O sea, no tiene más. ¿Vale? Y luego lo que quiero puntualizar es que, a ver, por ejemplo, el Torbe, que lo saco en la portada porque quiero hablar ahora de lo último de él, en sus vídeos hace él también una apología a la pornografía que a mí me parece excesiva. Es decir, tú lo que no puedes ir diciendo a los jóvenes y a las jóvenes que eso es inocuo, que eso no es nada, que además el sexo, como es una cosa tan natural que vas a practicar, por ejemplo, con él se refiere mucho a las chicas, claro, y a las chicas jóvenes, que son es lo que le gusta a él, ¿no? No hablamos de pederastia tampoco, ¿eh? Porque la pederastia clínica es otra cosa, ¿eh? Es que la gente se confunde mucho. La pederastia, como la entiende la gente, o sea, con personas muy menores de edad, estamos hablando de personas, niños y niñas, ¿vale? Es una cosa grave y una cosa, evidentemente, mentalmente grave. El Torbe no entra no es un caso clínico, ¿vale? Si no, ya estaría encerrado de por vida. Es una persona que ha tenido el pequeño desliz, ¿vale? De que cuando, digamos que yo para mí, que llegó un momento que se creía todos los carnés que le daban las chicas que querían trabajar en la industria, ¿no? Con él. Y llegó un momento que, pues, de alguna forma contrató a una persona de 17 años, ¿vale?
o 16 y algo. En ningún caso hablamos de que el Torbe ha utilizado gente de 10, ni de 8, ni de 9, ni de 7, ni de 6, ni de 5, ni para atrás, ¿vale? O sea, no es un loco, no es un pervertido de ese tipo, ¿vale? Si no, ya estaría en la cárcel, repito, y de por vida, probablemente, o para 20 años o 30. Y ha hecho 2 años de cárcel como mucho, creo. Es simplemente que tuvo ese desliz y legalmente hablando, no moralmente ni éticamente, pues evidentemente se equivocó. Él no para de decir que esto no es nada y tal y cual. O sea, lo que transmite él es el mensaje de que como las chicas jóvenes suelen realizar mucho sexo a partir de los 16 años, sexo consentido, con otros jovencitos, etcétera, pues él les convence de alguna forma de que eso no es nada, que es inocuo, que ya que hacen sexo, pues que lo hagan cobrando, ¿no? Es el gran argumento de Torbe y de toda la gente que se dedica a la pornografía, ¿vale? Convencer a las chicas y a los chicos de que ya que es un tema que vais a hacer en privado, pues hacerlo en público y cobráis por ello, ¿vale? Y ahí les hacen creer que eso es inocuo, ¿vale? Y esto, pues ahí no estoy de acuerdo con él. Ahí no estoy de acuerdo con él porque, vale, una mujer de 20 y muchos años que sabe lo que hace, pues a lo mejor es inocuo. Pero en mujeres o chicas de 17, 18, 19... 20, 21, no sé, hasta los 20 lo veo muy temprano para dedicarse a una cosa tan que quieras que no, deja secuelas seguro psicológicas y deja secuelas porque es que es una cosa bastante bestia. Es decir, las escenas que ruedan o hacen rodar a las... yo hablo del cine heterosexual porque es el único que yo normalmente suelo consumir o consumo, aunque lo consumo ahora muy de vez en cuando, ya no es ni muchísimo menos como cuando era joven, ¿no? Etcétera, que es el que conozco, por lo tanto, evidentemente hay escenas que a mí, como todo el mundo, todos los consumidores, no todos tenemos los mismos gustos, cuidado, ¿eh? Cada cual aquí es de un padre o una madre y tiene unos gustos. Yo tengo unos gustos muy tradicionales, muy normales, por ejemplo, ¿no? Dentro de la pornografía. Pero hay gente que tiene gustos, vamos, impresionantes, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Como que la coprofilia y cosas por el estilo, ¿no? Yo ya digo, es una cosa que yo ahí no estoy de acuerdo con él. Ahí no estoy de acuerdo con él porque no veo que sea una cosa tan inocua ni tan light, ¿vale? Y yo a una chica joven no le aconsejaría hacer esto, a una chica de 18 años, 19, 20, porque no es algo que creo que no deje secuelas. Yo creo que más bien las deja. O sea que ahí no estamos de acuerdo para nada. Él lo hace para cuidar su negocio, me imagino, pero si fuera sincero consigo mismo y fuera una persona menos cínica, yo creo que lo sabe perfectamente que no es una cosa que yo creo que deje inocuo. Yo creo que tendría que informar mucho mejor a la gente que se va a meter en esto y hacerles ver que de esto inocuo nada. Luego deja unas trazas. Yo no digo ya solo, quizás no todo es psicológico, ¿no? Pero sí unas trazas en tu vida. O sea, es decir, hay un antes y después de rodar ese tipo de películas por una mujer. Yo creo que difícilmente cuando un rostro se convierte en tan público, vaya que hay algunas que pasan por ahí desapercibidas, pero hay algunas que se hacen muy famosas. Pero cuando digo muy famosas, muy famosas. Y claro, y ahí ya nunca más eres una persona anónima. Y todos los varones que te van a ver por la calle pues van a tener unos prejuicios hacia ti. Y eso va a hacer que no puedas vivir una vida normal, ni sexualmente, ni de pareja, ni probablemente laboralmente, por ejemplo. Y eso no se dice. Y eso me parece mal, ¿vale? Así que bueno, yo creo que le hemos dado un poquito la vuelta a todo este tema, a toda esta temática. Creo que he dado un poquito todas las facetas y ahí estáis vosotros para en la casilla de comentarios y tal, pues comentar lo que queráis y lo debatimos tranquilamente sin ningún tipo de aspavientos ni histerismos, que creo que es un tema muy normal, es un tema más de la vida, que no hay que tampoco cargarlo con demasiadas historias, pero tampoco descargarlo, como quiere hacer el Torbe. Yo creo que es un tema que hay que darle su importancia a justa medida, que como toda en la vida, pues la tiene, ¿vale? O sea, tiene su importancia. Pues nada, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Un saludo a todos, como digo siempre, cuidaros mucho y hasta la próxima. Chao, chao.